Buenos días. En el día de hoy, 30 de octubre del año 2020, la liturgia, la primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos que residen en Filipo con sus obispos y diáconos, os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios cada vez que os menciono. Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado. Os llevo dentro porque tanto en la prisión como en la defensa y pruebas del Evangelio, todos compartían la gracia que me ha tocado. Testigo que me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos en Cristo Jesús, y esta es mi oración. Que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús, a la gloria y la alabanza a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que le aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las maravillas del Señor. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos no le contestaron, se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo un burro o un buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra del día de hoy, Pablo al comienzo de la carta a los filipenses les está diciendo cómo los admira. Estas dos personas eran también apóstoles como Pablo, y ellos ayudaban también a extender el Evangelio, a hablar del Evangelio, a enseñar la palabra de Dios. Y entonces él dice que los está extrañando y sobre todo que ora por ellos y que tiene buenos deseos hacia ellos. Es muy importante que nosotros entendamos que debemos orar, así como Pablo lo está diciendo. Debemos orar por las personas que llevan el Evangelio, por los sacerdotes, por los misioneros, por las personas que de una u otra manera hacen evangelización, porque esas personas dichosas las que llevan esos mensajes de Dios, porque son las personas que llevan mensajes de paz,
de amor, de consuelo ante la adversidad, de esperanza. Por eso es muy importante entonces que nosotros oremos por esas personas que Dios nos pone en el camino para que nos hable de Él, para que nos enamoremos de Él. Esa sería la primera enseñanza de la primera lectura. Igualmente en el Salmo también es hermoso porque está exaltando las maravillas de la obra de Dios. Dice, doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Los científicos invierten tiempo, esfuerzo, dinero, horas de mucho estudio, de muchos experimentos, mirando las grandes maravillas de Dios. Maravillarse uno del sol, de la luna, de las estrellas, de la tierra, de cómo gira la tierra alrededor, o los planetas alrededor del sol, cómo las plantas crecen, tienen sus semillas en los frutos que ellas mismas dan, la misma naturaleza, la misma anatomía del ser humano, que realmente es una maravilla. Cuando uno mira todos estos videos que ahora nos permite ver la tecnología médica, de todo el desarrollo desde el momento de la concepción hasta el momento en que el niño nace, realmente es algo maravilloso y es algo hermoso que nosotros nos preocupemos por eso, porque ahí es cuando nos vamos a dar cuenta del maravilloso regalo que Dios nos da a todos nosotros. Cuando miramos, por ejemplo, mirábamos hace unos días un video desde el momento de la concepción, donde son millones de espermatozoides en una carrera y que solamente uno puede entrar en el óvulo y allí empieza esa división de las células. Realmente eso es un milagro de vida, es algo muy hermoso poder uno mirar eso, como en este espermatozoide hay vida y en ese óvulo también, perdón, en ese ovario también, que se unen y forman una vida nueva. Entonces, todas estas son las maravillas que nosotros debemos estudiar, debemos mirar, debemos analizar, porque eso nos hace entender lo grande, lo todopoderoso que es nuestro Dios. Y en el Evangelio, entonces, Jesús nos está diciendo, a través de su palabra, que un día sábado entró a una casa de los fariseos a comer y entonces se le adelantó una persona que estaba enferma de hidropesía y entonces, claro, como era sábado, entonces se dirigió a los fariseos a preguntarles que si era lícito o no curar o sanar en sábado. ¿Esto por qué? Porque es que en ese momento, el sábado o sabbat, como lo llaman los judíos, era el día del descanso del Señor y para ellos era muy importante. El sábado es un ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo. Es el día de descanso donde no pueden hacer absolutamente nada, tratando de imitar o tratando de hacer referencia también a que Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, hizo durante 6 días la creación y que el séptimo día descansó. Entonces, ese es el sábado, que ellos lo celebran es el sábado, el judaísmo lo celebra es el sábado, nosotros lo celebramos el domingo. Entonces, era un sábado y entonces, según ellos, no podía hacer absolutamente nada. Y entonces Jesús viene, eso fue uno de los aspectos que Jesús vino a cambiar con el cristianismo, y es precisamente que esa tradición rigurosa de no hacer absolutamente nada, o sea, si bien es cierto, es importante celebrar ese día, no al extremo de no ayudar. Por ejemplo, a una persona como este enfermo, que estaba necesitando de la ayuda de Jesús, que no lo hubiera podido hacer porque era un día sábado. Entonces, ese rigurismo extremo de las normas de Moisés había llevado a que esos conceptos fueran más importantes que las personas. Por eso Jesús muestra acá que cuando entró esa persona enferma, no importaba que fuera un día sábado, ella necesitaba ayuda y Jesús la sanó por encima de los ritos y por encima de las costumbres. Esto en otro texto bíblico, en Marcos 2:28, Jesús dirá, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Entonces, Él es Dios
todos los días, incluido el domingo, incluido el sábado, y la persona es más valiosa que digamos que los ritos, como para que no la ayuden. Y por eso les pone un ejemplo haciéndoles una pregunta. Y si el sábado se les cae a ustedes a un pozo su caballo, su burro, su buey, entonces ustedes no lo van a sacar porque es sábado. Claro que no, ustedes lo sacan porque si lo dejan para el otro día, pues lo van a perder. Entonces ustedes hacen esa actividad. Entonces es para mostrar que efectivamente el Señor Dios es Dios de todos los días. Él nos ayuda, Él nos cuida, Él nos protege todo el tiempo. O sea, no es que porque es el sábado que, no, es todo el tiempo Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y por eso es muy importante entonces que nosotros entendamos que Dios está con nosotros, que no importa cuál es la circunstancia, que no importa cuál es la situación, lo importante es que nosotros entendamos quién es realmente Dios en la vida de nosotros. Hoy vamos entonces a darle gracias al Señor por sus maravillas. Vamos a decirle que nosotros somos una maravilla, somos unos triunfadores, porque ganamos en esa carrera para poder existir frente a 300 millones de espermatozoides que también corrían quizás por alcanzar la vida. Hoy damos gracias al Señor porque Él hace ver cómo nosotros somos de importantes frente a los ritos, frente a las formalidades. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por esa palabra que nos llena de vida, por esa palabra Señor que nos llena de expectativa, por esa palabra que nos llena de esperanza. Gracias Señor porque tú a través de ella nos muestras lo importante que somos para ti Señor, por encima de los ritos, por encima de las formalidades, sin que se diga que estas no son importantes, pero somos nosotros como personas más importantes para ti. Gracias a ti Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.